El silencio de una casa de artistas tiene textura propia. No es el silencio común de paredes que absorben ruidos cotidianos, sino uno más denso, cargado de opiniones no expresadas y juicios suspendidos en el aire. Sebastián lo conocía bien. Lo había respirado toda su vida en esa casa de San Miguel de Allende. Con sus muros de cantera rosa y sus patios interiores donde la luz de la tarde se filtraba entre las bugambilias y caía sobre piezas de arte que parecían vigilar cada movimiento. Esa tarde de noviembre, con el olor a copal mezclándose con el de café de olla que alguien había dejado en la cocina, Sebastián estaba de pie en el despacho familiar. La habitación tenía paredes color ocre oscuro que a esa hora devolvían una luz tibia, casi dorada. Sobre la mesa de trabajo de caoba antigua, había cajas archivadoras, sobres de conservación con etiquetas amarillentas y un disco duro externo que parecía de otra época. Su madre, Elena, permanecía sentada en el sillón de cuero junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una expresión que mezclaba preocupación con algo que podía ser culpa. Su tío Arturo, el patriarca cultural de la familia, estaba de pie junto a la biblioteca, rodeado de libros con gnomos gastados y catálogos de exposiciones donde el apellido Montes aparecía una y otra vez. Sebastián sostenía en las manos una carpeta negra. Dentro había documentos que no deberían existir según la narrativa oficial de su familia. Copias de contratos cancelados con notas al margen. Recortes de prensa sobre sus exposiciones con tachaduras y comentarios despectivos. Correos electrónicos donde se discutía cómo alinear su discurso, para que no desviara la coherencia estética del apellido. Un índice privado que Sebastián había reconstruido con la paciencia de un arqueólogo, documentando cada pieza de su obra que había sido pospuesta, modificada o directamente enterrada. En mi familia, el arte era herencia y frontera, comenzó Sebastián, y su voz tenía esa calma peligrosa de quien ha ensayado 1000 veces un discurso que nunca pensó que tendría que dar. Se hablaba de libertad creativa en público y de disciplina en privado. Los nombres colgaban en museos, las biografías se corregían en sobremesa, y las discrepancias se archivaban en silencio. Yo crecí creyendo que crear era obedecer con estilo. Hasta que escribí algo que no pedía permiso. La luz que entraba por las ventanas hacía que el polvo flotara visible en el aire, como si incluso las partículas suspendidas estuvieran atentas a lo que estaba por suceder. Elena se movió incómoda en su asiento. Arturo mantuvo su postura rígida, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el lomo de un libro. Sebastián continuó, cada palabra colocada con la precisión de quien ha aprendido que en las familias de artistas, las palabras son armas y escudos simultáneamente. La humillación no fue una crítica, fue una poda. Mis textos dejaron de circular, por el bien del apellido. Mis exposiciones se postergaron, por estrategia. Me pidieron paciencia, luego silencio. La pared ocre oscuro del salón devolvía una luz tibia al atardecer y la casa parecía una galería cerrada, piezas visibles, voces apagadas. Sebastián abrió la carpeta. El sonido del papel moviéndose fue amplificado por el silencio absoluto que llenaba el despacho. Sacó el primer documento, un contrato para una exposición individual en la Ciudad de México que había sido firmado y luego misteriosamente cancelado. La fecha era de 3 años atrás. Sebastián recordaba perfectamente ese momento, como le habían dicho que la galería había cambiado de dirección curatorial, que era mal momento, que habría otras oportunidades. Nunca le dijeron que su propio tío había llamado al curador para sugerir que la obra de Sebastián no estaba madura, todavía, que necesitaba más tiempo de desarrollo. La convocatoria llegó con un eufemismo, ordenar el archivo. El despacho estaba en penumbra. Sobre la mesa, cajas rotuladas, sobres de conservación, un disco duro antiguo. Mi madre habló de legado, mi tío, de coherencia estética. Yo abrí una caja. Y ahí estaba todo. Años de su trabajo, catalogado, etiquetado, archivado. Pero no como preservación amorosa de un legado familiar. Como evidencia de control. Y vi recortes míos tachados, cartas devueltas, contratos cancelados con notas al margen. Pedí el inventario completo. Hubo un silencio breve, curatorial. Me lo entregaron incompleto. Entendí el método,
La censura no quema, cataloga. Decide qué entra en la vitrina y qué queda en bodega. Arturo finalmente habló. Su voz tenía ese tono modulado, profesoral, que había usado durante décadas en conferencias y mesas redondas. Sebastián, creo que estás malinterpretando la situación. No se trata de censura. Se trata de curaduría. De mantener la coherencia de un legado familiar que tiene décadas de construcción. Tu trabajo es valioso, nadie niega eso, pero, no es personal, interrumpió Sebastián, citando las palabras exactas que le habían dicho 3 semanas atrás cuando le pidieron que no publicara su última serie de ensayos. Dijeron, es curaduría. El silencio que siguió fue diferente. Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Sebastián respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba haciendo, el punto de no retorno que estaba cruzando. Sacó más documentos de la carpeta negra. Saqué mi carpeta negra, correos donde se pedía, alinear discurso, versiones comparadas, y un índice privado que había reconstruido con paciencia. No acusé. Ordené. Leí fechas. Mostré decisiones. El relato familiar empezó a perder brillo cuando los cortes se hicieron visibles. Colocó sobre la mesa una serie de correos electrónicos impresos. Uno era de Elena a un editor, desaconsejando la publicación de un ensayo de Sebastián sobre arte contemporáneo mexicano. Mi hijo todavía está encontrando su voz, decía el correo. Sería mejor esperar. Sebastián tenía 28 años cuando escribió ese ensayo. Ahora tenía 35. Seguían pidiéndole que esperara. Otro correo era de Arturo a un curador de museo, expresando preocupaciones sobre una instalación que Sebastián había propuesto, sugiriendo que no encajaba con la trayectoria estética que la familia Montes representaba. La instalación nunca se realizó. Le dijeron a Sebastián que el museo había perdido el financiamiento. Era mentira. Nos debes el nombre, dijo alguien. Fue Elena, con voz pequeña pero firme. El apellido Montes te abrió puertas. Te dio plataforma. Te dio credibilidad. No puedes simplemente ignorar eso. Sebastián la miró directamente. En sus ojos había dolor, pero también determinación. Y me deben la voz. No es lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Arturo se alejó de la biblioteca, caminó hacia la mesa, sus pasos pesados sobre el piso de barro cocido. Tomó uno de los correos, lo leyó en silencio, luego lo dejó caer de vuelta sobre la mesa. ¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Entiendes que esto destruye décadas de trabajo familiar? ¿Qué estás exponiendo decisiones privadas, conversaciones internas, que nunca fueron para consumo público? Exacto, respondió Sebastián. Porque esas decisiones privadas controlaban mi vida pública. Porque esas conversaciones internas determinaban qué podía crear y qué debía callar. Porque ustedes convirtieron el arte en apellido y el apellido en cadena. El aire se volvió denso, cargado de electricidad emocional. Nadie aplaudió. Nadie negó. Los 3 minutos apenas habían pasado, y en ese despacho de San Miguel de Allende, rodeado de libros y catálogos que documentaban el éxito de generaciones anteriores de la familia Montes, algo fundamental se había roto. Y Sebastián, por primera vez en su vida adulta, sintió que podía respirar completamente. La historia, como todas las historias de familias que confunden legado con control, había comenzado mucho antes. Sebastián nació en 1988 en Oaxaca, en una casa del centro histórico que había sido estudio de su abuelo, el pintor Roberto Montes. Roberto había sido parte del movimiento muralista mexicano, discípulo menor de Rivera y Siqueiros, con obra en colecciones públicas y museos regionales. Su arte tenía ese compromiso social característico de la época, pinturas de trabajadores y campesinos, de luchas y dignidad. Cuando murió en 1995, dejó no solo obras sino una reputación, un apellido que significaba algo en los círculos culturales mexicanos. El padre de Sebastián, Ricardo Montes, fue escritor y crítico de arte.
Había publicado varios libros sobre arte mexicano del siglo XX, había sido columnista en periódicos nacionales, había dado conferencias en universidades de México y Estados Unidos. Su madre, Elena, era historiadora del arte, especializada en arte colonial mexicano, con varios libros académicos publicados y reconocimiento en su campo. El tío Arturo, hermano mayor de Ricardo, era curador y director de museos, una figura de autoridad en el mundo del arte mexicano. Sebastián creció en ese ambiente. Su primera memoria era de los 3 años, pintando con acuarelas en el patio de la casa mientras su abuelo trabajaba en un lienzo grande. Roberto le había dicho, el arte es libertad, mijo. Es decir lo que otros no se atreven a decir. Sebastián recordaba esas palabras con claridad casi fotográfica. Irónico, pensaba ahora, como la familia que predicaba libertad artística había construido alrededor de él una estructura de control invisible pero férrea. De niño, lo llevaban a inauguraciones, a presentaciones de libros, a reuniones con otros artistas e intelectuales. Aprendió a quedarse quieto en las galerías, a escuchar conversaciones sobre técnica y concepto, a entender que el arte no era solo expresión sino también discurso, posicionamiento, identidad. Para cuando tenía 10 años, ya sabía los nombres de los grandes artistas mexicanos, podía reconocer estilos, podía participar en conversaciones de sobremesa sobre estética y política cultural. También aprendió, aunque nadie se lo dijo explícitamente, que había expectativas. El apellido Montes venía con historia, con responsabilidad. No era suficiente ser artista, había que ser el tipo correcto de artista. Comprometido pero no radical. Innovador pero no incomprensible. Mexicano pero no folclórico. Las reglas nunca fueron escritas, pero estaban ahí, en cada comentario casual, en cada sugerencia sutil, en cada conversación donde se criticaba el trabajo de otros artistas que habían perdido el rumbo o traicionado su formación. Sebastián estudió artes visuales en la UNAM. Era buen estudiante, talentoso en múltiples medios, pintura, fotografía, instalación, video. Pero su verdadera pasión era la escritura. Escribía ensayos sobre arte, críticas, reflexiones. Le gustaba el análisis, la capacidad de las palabras para desentrañar significados que las imágenes solo sugerían. Para cuando se graduó, tenía claro que quería ser artista visual pero también escritor, crítico, pensador. Quería trabajar en esa intersección entre hacer y pensar sobre el hacer. Su familia apoyaba esto. En teoría. Ricardo le daba consejos sobre escritura, le recomendaba lecturas, comentaba sus borradores. Arturo lo conectaba con galerías, le presentaba a curadores, le abría puertas. Elena lo ayudaba con investigación, con contexto histórico, con referencias. Todo parecía perfecto. Sebastián era la 4ª generación de artistas Montes, continuando el legado, llevándolo hacia adelante. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando Sebastián tenía 25 años. Había escrito un ensayo crítico sobre el muralismo mexicano, cuestionando algunas de las narrativas heroicas que se habían construido alrededor del movimiento, señalando contradicciones entre el discurso revolucionario y las prácticas reales de algunos muralistas. Era un ensayo académico serio, bien investigado, matizado. Una revista de arte importante quería publicarlo. Ricardo lo leyó y luego le dijo, es buen trabajo, hijo. Pero quizá es demasiado pronto para que publiques algo tan crítico sobre el muralismo. Tu abuelo fue parte de ese movimiento. Algunos lectores podrían ver esto como traición. Pero no estoy atacando a mi abuelo, respondió Sebastián. Estoy haciendo análisis crítico del movimiento en general. Eso es lo que se supone que hacen los críticos de arte. Lo sé. Pero la percepción importa. Apenas estás estableciéndote. No quieres que tu primera publicación importante sea algo que genere controversia negativa. Mejor guarda este ensayo para más adelante, cuando ya tengas más reputación establecida. Entonces podrás permitirte ser más provocador. Tenía sentido. O eso pensó Sebastián. Era joven, estaba comenzando. No quería quemar puentes antes de construirlos. Guardó el ensayo. La revista publicó algo más neutral.
Sebastián siguió trabajando, creando, escribiendo. Pero ese patrón se repitió. Una y otra vez, piezas que eran, demasiado, algo. Demasiado críticas. Demasiado experimentales. Demasiado políticas. Demasiado personales. Siempre había una razón para esperar, para suavizar, para madurar un poco más. Cuando tenía 28, Sebastián creó una instalación sobre memoria y censura. Usaba archivos familiares, fotografías viejas, documentos históricos, mezclándolos con texto y video para explorar cómo las familias construyen narrativas oficiales que borran las complejidades incómodas. Era su pieza más ambiciosa hasta ese momento. Una galería importante en la Ciudad de México quería exhibirla. Arturo vino a verla en el estudio antes de la instalación. Caminó alrededor de las piezas en silencio, leyendo los textos, observando las imágenes. Finalmente dijo, es trabajo poderoso, Sebastián. Muy visceral. Quizá demasiado para una primera exhibición individual. ¿No crees que sería mejor empezar con algo más accesible? Algo que presente tu trabajo de forma que atraiga a coleccionistas y establezca tu mercado. Siempre puedes hacer piezas más conceptuales después. Esta es la pieza que quiero mostrar, respondió Sebastián. Es la que mejor representa lo que estoy explorando ahora. Lo entiendo. Pero piensa estratégicamente. El mundo del arte es complicado. Necesitas establecerte primero con trabajo que la gente entienda fácilmente. Luego puedes experimentar. Sebastián no peleó. Estaba cansado de pelear. Modificó la instalación, la hizo más accesible, removió las partes más personales y críticas. La exhibición fue exitosa en términos convencionales. Se vendieron piezas. Hubo reseñas positivas. Pero Sebastián sabía que no era realmente su trabajo. Era una versión domesticada, segura, diseñada para no ofender ni desafiar. Los años pasaron. Sebastián seguía creando, pero siempre con esa voz en su cabeza, esa pregunta constante, ¿esto será demasiado? ¿Esto molestará a alguien? ¿Esto afectará al apellido? Gradualmente, casi sin darse cuenta, había interiorizado la censura. Ya no necesitaba que su familia se la impusiera, él mismo se la imponía, editando sus ideas antes de que llegaran al papel, suavizando sus críticas antes de que llegaran al público. Hasta que algo cambió. Fue en el otoño de 2022. Sebastián tenía 34 años. Estaba en su estudio en San Miguel de Allende, donde se había mudado 2 años antes buscando espacio para trabajar lejos de la intensidad de la Ciudad de México y de la vigilancia constante de Oaxaca donde su familia tenía presencia. Estaba trabajando en una serie de fotografías y textos sobre identidad artística, sobre qué significa crear cuando tu apellido viene con expectativas, con historia, con peso. Y por primera vez en años, decidió no autocensurarse. Escribió con honestidad brutal sobre su experiencia. Sobre crecer en familia de artistas. Sobre las expectativas no dichas. Sobre cómo el legado puede convertirse en prisión. Sobre la diferencia entre apoyo y control. No usaba nombres reales. No exponía secretos familiares. Pero era claramente personal, claramente basado en experiencia vivida. Mostró el trabajo a un curador amigo que estaba organizando una exposición colectiva sobre arte y familia. El curador quedó impactado. Esto es tu mejor trabajo, le dijo. Esto es honesto y poderoso de una forma que tus piezas anteriores no han sido. Tienes que incluirlo en la exposición. Sebastián estuvo de acuerdo. Por primera vez en años, sintió que estaba creando algo verdadero. Mandó las imágenes y textos al curador. Firmó el contrato. La exposición se inauguraría en 3 meses en una galería importante de la Ciudad de México. Y entonces su madre llamó. Sebastián, necesitamos hablar sobre tu participación en esa exposición. El estómago de Sebastián se contrajo. ¿Cómo te enteraste? El curador es amigo de tu tío. Le mencionó que estabas participando, le mostró algunos de tus materiales. Arturo está preocupado. Dice que el trabajo es demasiado personal, demasiado expuesto.
que va a generar preguntas incómodas sobre la familia. Es mi trabajo, mamá. Es mi experiencia. Lo sé, hijo. Y nadie está diciendo que no tengas derecho a tu experiencia. Solo estamos sugiriendo que quizá este no es el momento adecuado para compartirla públicamente. Que quizá necesitas más distancia, más perspectiva. He tenido 34 años de perspectiva. Por favor, no te pongas así. Solo queremos protegerte. Y proteger el apellido. Hay formas de contar estas historias que no son tan crudas. Esa noche, Sebastián no durmió. Se quedó en su estudio mirando las piezas que había creado, preguntándose cuántas veces más iba a permitir que esto pasara. Cuántas veces más iba a dejar que el miedo a decepcionar, a molestar, a dañar el apellido, lo silenciara. Y tomó una decisión. No retiró su trabajo de la exposición. Le dijo a su madre que apreciaba su preocupación pero que iba a participar. Hubo más llamadas. Arturo llamó personalmente, intentando razonar con él. No es sobre controlarte, Sebastián. Es sobre preservar algo que generaciones han construido. ¿No te importa eso? Sí me importa, respondió Sebastián. Pero me importa más ser honesto. Y si el apellido no puede sobrevivir honestidad, entonces quizá no vale lo que pensamos que vale. La exposición se inauguró en enero de 2023. El trabajo de Sebastián fue una de las piezas más comentadas. Algunos críticos lo encontraron valiente y necesario. Otros lo criticaron como autoindulgente. Sebastián leyó todas las reseñas con distancia curiosa. Lo que más le importaba no era la recepción crítica sino cómo se sentía. Y se sentía libre. Por primera vez en su vida adulta, había creado algo completamente suyo, sin filtros familiares, sin autocensura preventiva. Su familia no asistió a la inauguración. Elena mandó flores con una nota que decía, te queremos, aunque no siempre entendamos tus decisiones. Era algo, supuso Sebastián. Pequeño pero algo. Pero la verdadera revelación llegó 2 meses después. Sebastián estaba visitando Oaxaca por el cumpleaños de un amigo. Decidió pasar por la casa familiar, ver si sus padres estaban. La casa estaba vacía, pero tenía llave. Entró, caminó por las habitaciones llenas de memorias. Y por razones que no supo explicar después, subió al ático que había sido el estudio de su abuelo y que ahora servía como archivo familiar. El ático estaba lleno de cajas, organizadas meticulosamente por año y tema. Archivo fotográfico. Correspondencia. Recortes de prensa. Documentación de exposiciones. Sebastián había estado ahí antes, investigando para proyectos, buscando material sobre su abuelo. Pero esta vez algo lo hizo detenerse en una sección que no recordaba haber explorado, cajas etiquetadas simplemente con SM, sus iniciales. Abrió la primera caja. Dentro había carpetas con copias de sus ensayos, de sus propuestas de proyectos, de sus contratos. Pero también había algo más. Notas manuscritas de su madre y su tío, comentarios al margen, evaluaciones. Demasiado crítico. Necesita madurar. No ahora. Y lo más perturbador, correos impresos entre Elena, Ricardo y Arturo, discutiendo su trabajo como si fuera caso clínico que requería intervención. Un correo de Arturo a Elena, fechado 5 años atrás, Sebastián está en momento vulnerable creativamente. Debemos guiarlo hacia trabajo más sólido antes de que cometa error de carrera que no pueda deshacer. Sugiero hablar con galeristas para posponer su exposición individual hasta que tenga mejor cuerpo de trabajo. La respuesta de Elena, estoy de acuerdo. Ricardo también. Es difícil porque no quiere sentir que lo controlamos, pero es por su bien. Quizás si el galerista le dice que necesitan posponer por razones de calendario, será menos personal. Sebastián sintió náusea física. Siguió leyendo, caja tras caja. Años de correspondencia donde su familia discutía cómo manejar su carrera, cómo protegerlo de sus propios impulsos creativos, cómo preservar la coherencia del apellido Montes. No era solo opiniones o consejos.
Era coordinación activa para controlar qué oportunidades recibía, qué exposiciones se concretaban, qué publicaciones salían adelante. Había incluso un documento que llamaban Inventario Crítico de su obra, donde habían catalogado todo lo que había creado, marcando cada pieza como apropiada, problemática o inadecuada. Las piezas más personales, más honestas, más experimentales estaban marcadas como inadecuadas, con notas explicando por qué no debían circular públicamente. Sebastián pasó 3 horas en ese ático, fotografiando documentos con su teléfono, tomando notas, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No era paranoia. No era sensibilidad excesiva. Era control sistemático, documentado, ejecutado con la eficiencia de operación curatorial. Cuando bajó del ático, se sentó en el patio donde había pintado con su abuelo 30 años atrás. El jacarandá seguía ahí, más grande ahora, dejando caer flores moradas sobre las baldosas. Sebastián lloró. No de rabia sino de algo más complejo. Alivio de saber que no había estado loco al sentir que algo estaba mal. Tristeza por la traición. Pero también algo parecido a determinación. Ahora que sabía, tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Durante las siguientes semanas, Sebastián fue meticuloso. Volvió al ático en varias ocasiones cuando sabía que sus padres no estarían. Fotografió todo. Organizó la evidencia cronológicamente. Creó su propio archivo espejo del archivo familiar, documentando no las obras sino la censura. Cada oportunidad bloqueada. Cada publicación desaconsejada. Cada exposición pospuesta. Construyó un caso no para tribunal legal sino para tribunal moral familiar. Y decidió confrontarlos. No públicamente. No con escándalo. Pero directamente, honestamente, con evidencia que no pudiera negar ni racionalizar. Les mandó un mensaje pidiendo reunión familiar para discutir asuntos de archivo. Propuso hacerlo en San Miguel, en la casa donde ahora vivía, en su territorio. Pero Elena sugirió que fuera en la casa de Oaxaca, donde está todo el archivo, y algo en el tono hizo que Sebastián aceptara. Quizá necesitaban estar rodeados de la evidencia física para no poder escapar de la conversación. Llegó el día. Sebastián viajó a Oaxaca con su carpeta negra llena de copias de los documentos que había encontrado, más su propio análisis, sus propias cronologías. Elena y Arturo ya estaban ahí cuando llegó. Ricardo, su padre, había muerto 2 años antes de cáncer, una pérdida que todavía dolía pero que de alguna forma hacía esta conversación más fácil. Una voz menos defendiendo lo indefendible. Los llevó al despacho. La tarde era cálida, luz dorada entrando por las ventanas. El olor familiar de la casa, mezcla de libros viejos y copal. Y Sebastián abrió las cajas que ellos habían traído para ordenar el archivo, vio las mismas evidencias de control que había descubierto y comenzó a hablar. La confrontación duró más de 2 horas. Elena intentó defender sus acciones como protección maternal. Solo queríamos ahorrarte dolor, decepciones. El mundo del arte es cruel. Queríamos que tuvieras éxito. Querían que tuviera su versión de éxito, respondió Sebastián. No el mío. Me quitaron el derecho de fallar, de experimentar, de encontrar mi propia voz. Me convirtieron en extensión del apellido en lugar de persona con identidad propia. Arturo fue más defensivo. Habló de legado, de responsabilidad, de cómo el apellido Montes representaba algo que no podía ser diluido por experimentos autoindulgentes. No todo lo que se crea merece ser mostrado. Parte de madurar como artista es aprender discriminación, saber qué compartir y qué guardar. Pero esa no era su decisión que tomar, dijo Sebastián. Era mía. Ustedes no estaban educándome. Me estaban controlando. Hay diferencia. Elena lloró. Arturo se volvió hacia la ventana, sus hombros tensos. Y en el silencio que siguió, Sebastián sintió algo cambiar. No era resolución. No era perdón. Pero era reconocimiento. Habían escuchado. Habían visto la evidencia. Ya no podían pretender que había sido malentendido o percepción errónea de Sebastián.
¿Qué quieres que hagamos?, finalmente preguntó Elena, su voz pequeña, quebrada. Quiero que dejen de interferir. Quiero que me den copia completa del archivo, todo lo que tienen sobre mi trabajo. Y quiero que acepten que de ahora en adelante, mis decisiones creativas son mías. Pueden opinar si les pregunto. Pero no pueden vetar, bloquear o sabotear mi carrera, mi voz, mi riesgo. ¿Y si cometemos errores?, preguntó Arturo sin voltear. Entonces cometeré errores. Pero serán míos. Prefiero fallar siendo yo mismo que tener éxito siendo quien ustedes decidieron que debía ser. Esa fue la conversación. No hubo abrazo reconciliatorio al final. No hubo promesas de que todo estaría bien. Sebastián tomó el archivo completo, las cajas con años de su trabajo y de la documentación de cómo había sido curado, controlado, censurado. Las cargó en su camioneta. Se despidió educadamente. Y manejó de vuelta a San Miguel con la sensación de que algo pesado que había cargado durante años finalmente había sido puesto en el suelo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sebastián revisó todo su archivo. Miró piezas que había guardado porque le dijeron que no estaban listas. Leyó ensayos que había escrito pero nunca publicado porque le aconsejaron esperar. Y comenzó a hacer lo que siempre había querido hacer, crear sin permiso, sin buscar aprobación familiar, sin preocuparse por si encajaba en la narrativa Montes. Creó una instalación usando los mismos documentos del archivo familiar. Los escaneó, los amplió, los presentó como parte de piezas sobre censura y control cultural dentro de familias. Era su trabajo más personal, más crudo, más arriesgado. Y cuando un museo en Monterrey quiso exhibirlo, Sebastián dijo que sí sin consultar a nadie. La exposición generó controversia. Algunos críticos la vieron como ajuste de cuentas público, autoindulgente. Otros la celebraron como exploración valiente de cómo las familias artísticas pueden replicar estructuras de poder que critican en sociedad más amplia. Sebastián leyó todo con ecuanimidad. Ya no necesitaba validación externa. Había encontrado su voz, y esa voz era suficiente. Su relación con su familia fue tensa durante casi un año. Elena llamaba ocasionalmente, conversaciones corteses pero superficiales. Arturo no llamaba. Pero gradualmente, comenzó a haber algo parecido a acercamiento. Elena vino a visitarlo a San Miguel. Caminaron por las calles coloniales, tomaron café en plaza, hablaron sobre cosas pequeñas. Al final de la visita, ella dijo, sigo pensando que te protegíamos. Pero entiendo que no era mi lugar decidir de que necesitaba ser protegido. Lo siento. No era disculpa completa. Pero era comienzo. Sebastián la aceptó. Gracias. Y yo siento que haya tenido que llegar a confrontación para que pudiera ser honesto. Arturo tomó más tiempo. 2 años después de la confrontación, apareció en inauguración de una exposición de Sebastián en Guadalajara. Se quedó al fondo, observando. Al final, se acercó. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. No del trabajo necesariamente, sino de que encontraste tu voz. Eso es lo que él siempre quiso. Libertad. Hizo pausa. Perdón por habértela quitado. Sebastián no supo qué decir. Se abrazaron brevemente, incómodo pero real. No era reconciliación completa. Las cicatrices estaban ahí. Pero era reconocimiento de que ambos habían sido parte de dinámicas que dañaron, y ambos estaban tratando de ser mejores. Los años pasaron. Sebastián construyó carrera en sus propios términos. No fue camino fácil. Sin apoyo familiar directo, tuvo que trabajar más duro para conseguir oportunidades. Pero las oportunidades que conseguía eran suyas genuinamente. Su trabajo comenzó a ser reconocido no como extensión del apellido Montes sino como voz propia. Críticos comenzaron a escribir sobre Sebastián Montes sin sentir necesidad de mencionar su linaje en primer párrafo. Publicó colección de ensayos sobre arte y familia que se convirtió en texto importante para artistas lidiando con expectativas familiares. Dio talleres sobre encontrar voz creativa auténtica. Y gradualmente, se convirtió en tipo de figura que él hubiera necesitado cuando era joven.
Alguien dispuesto a hablar honestamente sobre cómo el privilegio de nacer en familia artística viene con costo que no se discute públicamente. Su madre murió 5 años después de la confrontación. En funeral, Sebastián habló sobre ella con honestidad y amor. Mencionó su brillantez como historiadora, su pasión por arte colonial, su dedicación a preservar patrimonio cultural mexicano. Pero también habló, gentilmente, sobre cómo el amor puede manifestarse como control, cómo el deseo de proteger puede convertirse en censura. Y mi madre me amaba profundamente, dijo. Y parte de mi trabajo de vida adulta ha sido separar ese amor de los métodos que usó para expresarlo. Agradezco el amor. Y he tenido que sanar del control. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Después del funeral, Arturo se le acercó. Eso fue valiente, dijo. Y justo. Ella merecía ser recordada complejamente, no santificada. Hizo pausa. He estado pensando sobre el archivo. Sobre cómo documentamos historia familiar. Quiero proponerte algo. Lo que Arturo propuso fue proyecto colaborativo, historia honesta de familia Montes, incluyendo no solo triunfos artísticos sino también dinámicas internas, conflictos, momentos donde ideales chocaban con prácticas. No como exposición o como escándalo, explicó Arturo. Sino como legado diferente. Uno que reconoce que familias artísticas son humanas, complicadas, capaces de tanto inspiración como daño. Sebastián aceptó con condiciones. Que no fuera solo historia familiar sino también reflexión sobre estructuras de poder en mundo cultural mexicano. Que incluyera voces de otros artistas que habían lidiado con expectativas familiares. Que fuera honesto sobre censura, control, momentos donde apellido se convirtió en cárcel. Arturo aceptó todas las condiciones. El proyecto tomó 3 años. Se convirtió en libro, en exhibición, en serie de conversaciones públicas. Apellidos y ataduras, familia, arte y poder en México, exploró no solo Montes sino varias dinastías culturales mexicanas, patrones que se repetían. Formas como privilegio cultural se transmitía pero también formas como se usaba para controlar. Fue controversial pero importante. Generó conversaciones necesarias sobre nepotismo, sobre gatekeeping, sobre cómo mundo cultural mexicano replicaba estructuras que criticaba políticamente. Y Sebastián, ahora en sus 40, había encontrado no solo su voz sino su propósito. No era solo crear arte sino crear espacio para que otros crearan libremente. Estableció residencia artística en San Miguel para jóvenes artistas de familias con legados culturales, lugar donde podían experimentar sin presión de apellidos. Llamó al programa Voz Propia. Un día, joven artista en residencia le preguntó, ¿cómo supiste que tenías que confrontar a tu familia? ¿No tuviste miedo de perder todo? Sebastián pensó en pregunta. Tuve mucho miedo. Y sí perdí cosas. Perdí comodidad de aprobación familiar. Perdí facilidad de puertas que apellido abría. Perdí ilusión de que mi familia era perfecta. Hizo pausa. Pero gané algo más importante. Gané la capacidad de crear sin miedo. De expresarme sin filtros. De fallar en mis propios términos. Y eso, al final, vale más que cualquier apellido. Esa noche, Sebastián estaba en su estudio trabajando en nueva serie cuando sonó teléfono. Era número desconocido pero con código de Oaxaca. Contestó. Era voz joven, nerviosa. ¿Sebastián Montes? Disculpe que llame así. Soy Lucía Vargas. Mi familia es de artistas también, de Puebla. Leí su libro. Y necesito saber cómo hizo para liberarse. Porque yo estoy ahogándome y no sé cómo salir. Sebastián sintió algo cálido en pecho. Esto era porque había hecho todo. No por venganza o exposición sino para que otros no tuvieran que sufrir en silencio como él había sufrido. Cuéntame, dijo. Tengo tiempo. Y sí, hay forma de salir. Te prometo que hay forma. Hablaron durante 2 horas. Sebastián compartió su experiencia, dio consejos prácticos, ofreció contactos, pero sobre todo ofreció validación. No estás loco, el control es real, tienes derecho a tu propia voz.
Al final de llamada, Lucía estaba llorando pero también riendo. Gracias, dijo. No sabe cuánto necesitaba escuchar esto. Sí sé, respondió Sebastián. Créeme que sí sé. Cuando colgó, Sebastián se quedó sentado en silencio. Afuera, San Miguel estaba tranquilo, luces de casas coloniales creando mosaico cálido en noche. Campanas de alguna iglesia sonaban marcando hora. Pensó en su abuelo Roberto, en esas palabras sobre arte como libertad. Y pensó en cómo había tomado 30 años y confrontación dolorosa, pero finalmente había logrado vivir esas palabras. No había final perfecto en esta historia. Su relación con Arturo era cordial pero nunca sería profunda. Elena había muerto sin que hubieran sanado completamente. Había momentos donde extrañaba inocencia de pensar que su familia era refugio perfecto. Pero también había paz en vivir sin peso de censura internalizada, sin voz crítica constante preguntándose si lo que creaba era suficientemente apropiado para apellido. Y cada vez que joven artista lo contactaba, cada vez que alguien leía su trabajo y encontraba coraje para confrontar propias dinámicas familiares. Cada vez que veía estudiante en su residencia crear algo valiente sin pedir permiso, Sebastián sabía que el dolor había valido la pena. Porque el legado que estaba construyendo no era de apellido sino de acción. No de tradición sino de transformación. El silencio de una casa de artistas tiene textura propia. Pero Sebastián había aprendido que había silencios diferentes. Estaba silencio de censura, de voces apagadas, de arte que se queda en bodega porque no encaja en narrativa aprobada. Y estaba silencio de paz, de trabajo completado, de poder descansar sabiendo que habías sido honesto, habías sido valiente, habías sido tú mismo. El primero lo había conocido íntimamente. El segundo lo había ganado con esfuerzo. Y dado la elección de nuevo, elegiría mismo camino. Porque algunas libertades no se regalan. Se toman. Y esa toma, aunque dolorosa, es acto creativo más importante que cualquier obra que hubiera podido producir bajo supervisión familiar. En ciudad donde arte se exhibe cada día en galerías y museos, donde apellidos abren puertas pero también construyen jaulas, donde legado cultural es batalla constante entre preservación y evolución, Sebastián Montes había encontrado su lugar. No como heredero obediente de dinastía cultural, sino como voz disidente que eligió verdad sobre comodidad. Como ejemplo viviente de que las familias pueden amarte y dañarte simultáneamente, y que reconocer eso no es traición sino honestidad. Como testimonio de que el apellido puede darte plataforma pero solo tú puedes darte voz. Y esa lección, transmitida ahora a nueva generación de artistas atrapados entre legado y libertad, era contribución más importante que haría. No colgada en museo, sino vivida en decisiones diarias de crear sin miedo, expresar sin permiso, existir sin disculpas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste el peso de expectativas familiares o el valor de encontrar tu propia voz, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias que te harán reflexionar sobre familia, identidad y el coraje de ser tú mismo. No te pierdas nuestras nuevas historias. Suscríbete ahora.